Buenos días, jóvenes señoritas. Nuevamente encontrándonos después de haber tenido un descanso. Espero que hayan descansado, que estén bien, que estén fortalecidos anímicamente y sobre todo que estén con ganas nuevamente de seguir en este proceso. Y ustedes que son de tercero, vamos a decir, existen creencias y valores en la interreligiosidad. Entonces vamos a ir viendo que nosotros que tenemos todavía creencias y valores, ¿no? Entonces vamos a ir este tema nuevo para nosotros, empezando un nuevo trimestre. Entonces vamos a ver qué son las creencias. Las creencias son ideas reconocidas como verdaderas por los miembros de un sistema, de una cultura y que lo aceptan como algo válido, ¿no? Y ahí los valores surgen de nuestro sistema de creencias, tanto afectivas, que son aquellas que tenemos en base a nuestros sentimientos, pero también que estas son cognitivas, las creencias que tenemos en base al conocimiento. Entonces, estas creencias son reconocidas por todos, ¿verdad? Y tenemos muchas nosotros, especialmente en nuestro país, es rico en ese sentido. Vamos a ver que nuestros pueblos originarios tienen una reflexión teológica a partir de la cosmovisión. ¿Qué quiere decir? De su espiritualidad, de su pueblo, de esa su relación que tienen con la naturaleza, con ellos mismos. Entonces, tienen una teología, ¿sí? Y es un camino que fortalece a cada persona, ¿no? ¿Qué es la teología? Es una disciplina que estudia el conjunto de conocimientos acerca de Dios, sus atributos y sus perfecciones de ese Dios, ¿no? Para ellos tenían muchos dioses, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo es esto. ¿Cuál es la teología de la liberación? Entonces, para ello la teología, vamos a ir de la palabra teología ya después, vamos a ir viendo qué es teo, estudio, estudio sobre Dios, ¿no? Entonces, la teología de la liberación es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes, católicas y protestantes. Esta teología de la liberación, chicos, ha nacido en América Latina, tras la aparición de las comunidades eclesiales de base. El Concilio Vaticano II, que se ha llevado a cabo en 1962 a 1965, es la que va a dar, digamos, más fuerza para realizar esto. Y también tenemos las conferencias a nivel latinoamericano, que tenemos la conferencia de Medellín, de Puebla, Santo Domingo y finalmente la de Aparecida. Estas conferencias se llevan a cabo en América Latina viendo cuál es la necesidad que tienen nuestros pueblos, o sea, nuestra gente. Sabemos que nuestra cultura es muy diferente a la cultura europea, entonces nuestras necesidades son diferentes. Es por eso que va a ir naciendo esta teología de la liberación. Esta teología, como decimos, es el estudio de la relación que tienen nuestros antepasados, nuestras culturas con esos dioses, ¿verdad? Vamos a ver que algunas ideas, ¿qué es lo que propone la teología de la liberación? Tiene la opción preferencial por los pobres. Dice, la salvación cristiana se da cuenta, se da cuando respetas y cuidas la dignidad del hombre. O sea, otro es la dignidad del ser humano que es bueno, ¿no? Entonces, optar por los pobres, pero que también que sean tratados dignamente. La espiritualidad de la liberación exige también hombres y mujeres nuevas, o sea, este cambio que se ha ido realizando permite que exige una manera diferente de ver, ¿no? Tanto de varones y de mujeres. Y al mismo tiempo tomar conciencia de la realidad en la que se está viviendo. Vamos a ver entonces poco a poco qué le entendemos nosotros por la opción preferencial por los pobres. Hay pobres materialmente, pero también hay pobres espiritualmente, ¿no? Y vamos a ver que el Concilio Vaticano II, ¿qué es primeramente, no? Para poder entender, a veces podemos hablar muchos términos, pero no sabemos qué es. Entonces vamos a ver qué es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se da por iniciativa de
ahora era el Papa Juan XXIII, pero en ese tiempo Papa, ¿no? Ahora ya lo han santificado y es San Juan XXIII. Convoca a este concilio en el año 1962 para que empiece el 62, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere? Entonces, él generalmente le dicen el papa bueno, el bonachón, le dicen porque era gordito y bajito. Y todo el mundo pensaba que este papa iba a pasar así tranquilamente sin hacer ningún cambio, ya estaba viejito, no iba a hacer ningún. Sin embargo, él, antes de empezar con del concilio, dice, que todavía esa frase se repite, ¿no? Abran puertas y ventanas y que entren aires nuevos dentro de la iglesia. Entonces, eso les dice a todos qué es lo que quiere que hagamos, si están abiertos, que dicen entren aires nuevos, que quiere decir que estaba muy, digamos, muy sedimentados, quietos, y él por eso empieza y dice, vamos a hacer un concilio. Y convoca ese concilio y dice, para que abriera a todos al mundo la iglesia, ¿no? Y más que todo que se hiciera hacer un examen de conciencia general y adaptar la presentación del mensaje evangélico en los tiempos modernos. O sea, se estaban dando cuenta que la iglesia estaba quedándose atrás y él dice, no, tenemos que entrar también en la nueva era y ver que la iglesia no puede quedarse hacia atrás. Él va a inaugurar el Concilio Vaticano II, donde llegan de todos los países, participan en esto los cardenales y también algunos arzobispos que van. Entonces, ellos son los que van a ir cambiando y haciendo estudios. Y este concilio no dura un mes ni 2 meses, dura 3 años y en ese tiempo van haciendo los cambios. El concilio se convocó con fines principales de ¿qué? Promover el desarrollo de la fe católica, o sea, quieren promover que esta fe vaya avanzando, vaya cambiando. El segundo es lograr la renovación moral de la vida cristiana de los fieles, o sea, que quieren que haya esa renovación, ese cambio. Entonces, porque ya les digo que estaban muy estáticos, ¿no? Estaban muy como, bien, gracias, estamos aquí y no pasa nada, ¿no? Y después hay otra que dice adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. O sea, el tiempo se está cambiando, también la iglesia debería entrar en ese ritmo de los cambios. Lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales. ¿Qué es lo que quieren buscar? Que haya esa interrelación, que haya ese intercambio de ideas, que no sean religiones separadas y peleados todo el tiempo, sino que vayan reconociendo que se han cometido errores, pero también que podrían mejorar estas relaciones. Sin embargo, una vez que se han logrado estos cambios, ¿qué son? Uno de los cambios es de que, por ejemplo, empiezan hasta ese año, hasta el 65 más o menos, la misa, por ejemplo, se hacía todo en latín. Entonces se cambia a que sea en el idioma del pueblo para que se puedan entender qué es lo que dice. Y también que sea con vista, digamos, al pueblo. Antes era de espaldas al pueblo, o sea, el padrecito delante del altar, ¿qué estaría haciendo? Y no se sabía, lo único que decían, dice, todos era amén. En cambio, ahora tú ves qué prepara, cómo lee, qué es lo que hacen. Y desde ahí va cambiando. Inclusive la Biblia, desde ese tiempo empieza recién a hacer que nosotros podamos manejarla, porque antes solamente los grandes que escribían o los sacerdotes que estaban encomendados podían leer la Biblia, ¿no? Era algo sagrado. Sin embargo, eso va cambiando. Pero al mismo tiempo que se va llevando a cabo el Concilio Vaticano II, chicos, vemos que en América Latina la realidad es otra. Y por esa realidad, entonces empiezan las conferencias latinoamericanas. La primera que se hace es en Río de Janeiro, porque la idiosincrasia de toda América Latina es diferente a la europea, entonces, o hacia el lado oriental. Entonces van viendo y se celebra la primera conferencia en Río de Janeiro el año 1955. Del 25 de julio al 4 de agosto, ¿no? O sea, estas conferencias van analizando, primero, fortalecer la fe en América Latina a la vez que quieren impulsar una renovación de la evangelización. O sea,
son cambios que quieren realizar porque es la realidad que también con todos los cambios que se dan a nivel tecnológico en ese tiempo también aparece una cosa, otra, van cambiando. Entonces, la iglesia también se da cuenta que tiene que entrar en ese ritmo. Después tenemos la conferencia, primero es la en Río de Janeiro, tenemos la de Medellín, que esta segunda conferencia general fue convocada por Pablo VI, ya entonces ya falleció Juan XXIII y Pablo VI es el que le sucede, y él es el que también anima. Y esto se realiza el año 1968 en Colombia, ¿no? En Colombia, y ahí lo que ellos van viendo es impulsar el desarrollo integral de la persona y la vida social. O sea que el ser humano es importante, entonces van tomando esa idea de que tenemos documentos de ese que están, ¿no? Y hay que leerlos a veces para conocer qué es lo que va a pasar. Pero no se queda ahí, las conferencias van aumentando, chicos, y van cambiando. Y tenemos la de Puebla, Puebla que está en México, y la evangelización su lema es la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Y se lleva a cabo en Puebla del 28 de enero al 13 de febrero de 1979. O sea, el Concilio Vaticano y la primera conferencia hace de que vayan cambiando porque también va cambiando las mismas personas, va cambiando la misma sociedad. Entonces, también la iglesia empieza a entrar en ese ritmo. Después tenemos la conferencia en Santo Domingo, que dice una nueva evangelización que alentará a una más profunda promoción humana, o sea, buscan la promoción del ser humano también, ¿no? Y esto se lleva a cabo más o menos en octubre de 1992. Si se dan cuenta, ya vamos llegando a nuestro tiempo también, ¿no? Y finalmente tenemos la conferencia de Aparecida. Aparecida es la que se realiza en el Brasil, ¿sí? Y también dice el lema de esto es discípulos y misioneros de Jesucristo para que los pueblos de Latinoamérica en Él tengan vida, en Él tengan vida. O sea, es más que todo que vayan viendo de que Jesús es el que nos anima a tener vida y seguir mejorando, que seamos discípulos y misioneros de Él. Y esto se ha llevado a cabo del 13 de mayo al 31 de mayo del 2007. Entonces, si se dan cuenta, chicos, cada vez han ido cambiando, viendo cuál es la necesidad de esto. Sin embargo, también han dicho de que en estos tiempos que ha ido cambiando las personas, también no solamente la iglesia o los sacerdotes que están viendo, van a sus cambios, sino también las personas. Y hemos ido viendo que también la situación, ellos van analizando la situación actual de la mayoría de los latinoamericanos, cuál es la realidad, ¿no? O sea, muchos de ellos pensaban que todos estaban viviendo muy bien, sin embargo, se veía de que hay una pobreza. Y muchos decían que era la consecuencia del pecado, pero no solo del pecado personal, sino también del pecado social, ¿no? Entonces, no solamente hay pecadores, sino que también hay víctimas de injusticia por el pecado social, ¿no? Entonces, esta teología hace reflexionar a partir de la fe, de la práctica de la fe que tenemos, va haciéndonos ver qué podemos mejorar en estas situaciones en que la gente va viviendo. Y entonces eso es la teología de la liberación. Entonces todos estos cambios que ha ido organizando es para justamente llegar y pisar más tierra y ver la realidad en la que vivimos. Hasta ahora todavía hay pobreza, sí. Aunque nuestro anterior presidente decía, no, ya se acabó la pobreza, no hay. Sin embargo, ahora estamos viendo de que sigue, ¿no? Entonces, no es que ya nos dicho se acabó, terminamos. Sin embargo, para un poco mejorar esta situación, también se fueron formando las comunidades eclesiales de base. Y surgen esto como frente a esa coyuntura de la sociedad contemporánea que está cambiando, ellos se van reuniendo y son los sacerdotes que empiezan con estos cambios, ¿no? Que empiezan a organizarse, empiezan a organizar a la gente.
no quieren que haya esa división, sino que ellos dicen, realmente si Cristo ha venido para que todos seamos iguales, entonces no quieren que haya esa división de que haya unos cuantos ricos y la mayor cantidad que ser pobres, ¿no? Entonces, estas comunidades se van reuniendo, pero efectivamente ha ido surgiendo de que han ido a un principio, se ha ido viendo la necesidad, pero con el tiempo se ha ido también convirtiendo en político. Perdón. Entonces, también ha ido afectando de esa manera, ha sido afectada todo esto, ¿no? Y vamos a ver que estas comunidades eclesiales de base hasta ahora todavía funcionan en las parroquias y han sido muchos sacerdotes que han estado a la cabeza, inclusive tenemos a Leonardo Boff, que es un sacerdote que ha dado también en el Brasil, inclusive hasta ahora vive y vive en las favelas. O sea, él vive como una persona sencilla, o sea, quiere vivir con lo que vive la gente. Y es uno que defiende la teología de la liberación, que dice que todos seamos iguales y deberíamos tener las mismas posibilidades todos. Es cierto que hay algunos que tenemos más accesibilidad a ciertos trabajos, de poder estar, que hay gente que no puede. Entonces, y también como ha ido creciendo la población, entonces han ido viendo de que hay muchas necesidades que tenemos. Entonces, estas comunidades eclesiales de base todavía funcionan en algunos lugares. Aquí en Bolivia sí ha funcionado bastante, donde han ayudado a mucha gente. Y ahí teníamos también al padre Luis Espinal, que también ha sido bastante, que ha ayudado a la gente que necesitaba, ¿no? Entonces, chicos, todo esto que estamos viendo, que estamos llegando a conocer, quizás a ustedes les va a decir, ¿y qué era eso, no? Entonces, ya para que tengan idea, que alguna vez hablen o escuchen de qué están hablando y ya puedan entender de qué se trata. El tema no termina, chicos, aquí. Todavía hemos tomado una parte, entonces la siguiente vamos a continuar con el tema, pero sí que tengo que darles tarea. Entonces vamos a ir trabajando también en este sentido y nos vamos a ver la siguiente clase y decirles que hasta ahora quedamos aquí. Es decirles muchas gracias y seguir animándonos a seguir hacia adelante y seguir con mucha fe sobre todo y que Dios nos cuide. Cuídense, chicos. Hasta luego y gracias.